Buenos días, sean bienvenidos a los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Hoy con el tema demencias. Iniciamos este ciclo con la primera conferencia del día titulada ¿Qué son las demencias y cómo se diagnostican?, a cargo de la doctora Margarita María Giraldo Chica, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, neuróloga de la Universidad de Antioquia, profesora ad honorem del programa de residencia de la especialización de psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente adscrita a la Universidad CES, integrante del equipo de investigación de neurociencias de la Universidad de Antioquia, neuróloga del Instituto Neurológico de Colombia y miembro de la Unidad de Demencias del Instituto Neurológico de Colombia. Buenos días. La idea de esta charla es sensibilizar al auditorio y a las personas que nos escuchan sobre qué son las demencias. He tratado de prepararla a partir de las preguntas que me realizan los familiares y los pacientes en la consulta neurológica. Mira que no pasa ahí. No sé. ¿Quién le montó la presentación? La encargada. Listo. La primera pregunta que se hacen las personas cuando están avanzando en los años es si me está empezando el Alzheimer. Para responder esa pregunta vamos a mirar entonces lo que hace parte del envejecimiento normal. Esta es una fotografía con microscopio electrónico de las neuronas del cerebro. El envejecimiento normal se caracteriza entonces porque las personas pueden tener problemas ocasionales para recordar nombres y palabras, hay reducción de la agilidad mental, dificultad para mantener la atención cuando varias cosas ocurren al mismo tiempo y no hay limitaciones para realizar actividades cotidianas. Estas actividades que las personas realizan con los años tienen una velocidad menor y se procesan mucho más lentamente que en la juventud. Cuando un joven está realizando una tarea, puede realizar una, dos o tres tareas simultáneamente sin perder la capacidad de atender simultáneamente. Pero con el paso de los años, esta capacidad de atender de forma dividida diferentes actividades se va perdiendo. Esto nos ilustra el ciclo vital y desde los primeros años de vida, cuando el bebé apenas está empezando a caminar y a ser capaz de sostener su cuerpo, viene un neurodesarrollo que se acompaña del desarrollo de muchas funciones cognitivas. Cuando el bebé está empezando a caminar,
no solamente es el desarrollo motor, sino el desarrollo de muchas funciones cognitivas lo que se presenta. La bipedestación, el hecho de ser capaz de caminar en una forma erguida, también se acompaña del desarrollo de funciones intelectuales, del desarrollo del lenguaje, del desarrollo de la memoria, de la capacidad de prestar atención, de la capacidad de realizar actividades, de la capacidad de planear. Y estas actividades se van perdiendo con el tiempo. En un adulto normal hay problemas de memoria que no siempre significan enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, es normal que uno eventualmente olvide dónde pone las cosas, que uno cree que le haya dicho algo a alguna persona, o que olvide lo que esté haciendo o que pierda el hilo de la conversación. Pero la diferencia entre lo que es un envejecimiento normal y lo que es un envejecimiento patológico lo hace es con qué frecuencia esas cosas suceden y si realmente esto empieza a afectar a las personas para el desarrollo de las actividades de su vida diaria. O sea que muchas personas ocasionalmente pueden tener estos olvidos, pero pese a los olvidos pueden realizar sus actividades sin ningún problema. Cuando estos olvidos empiezan a ser muy frecuentes y ya la persona tiene dificultad porque realmente guardó una cosa y fue imposible recordar dónde estaba esa cosa, entonces eso ya no se considera que hace parte del envejecimiento normal porque estos olvidos se van dando a una tasa mayor que lo esperado para la edad. Entonces, ese paso entre el envejecimiento normal y el trastorno cognitivo leve es un estado de transición ya entre el envejecimiento normal y la demencia. Pero no todas las personas llegan a una demencia. Antiguamente lo que nosotros llamábamos demencia senil es lo que se conoce hoy como enfermedad de Alzheimer, pero ya no se llama demencia senil porque se ha visto que la senilidad no necesariamente es objetivo de demencia, porque hay personas de 90 años, de 95 años, que tienen su mente muy lúcida y que son capaces de realizar todas sus actividades sin la ayuda de otras personas. De todas maneras, cuando hay un trastorno cognitivo leve, ya comienza a haber una mayor dificultad cognitiva que la esperada para la edad. Entonces empieza a haber una confusión y podríamos clasificar el espectro clínico de la enfermedad de Alzheimer de la siguiente manera. Con el paso de los años viene entonces una etapa que se llama una etapa preclínica, donde en el cerebro se van acumulando unas proteínas, digámoslo como unas basuritas, sin que el individuo realmente esté manifestando absolutamente nada. Luego aparece una dificultad cognitiva leve, que es lo que les mencionaba yo a ustedes con respecto a la pérdida de memoria, pero que tampoco es solamente pérdida de memoria, porque no es la única función cognitiva que se altera. Muchas veces primero se altera el comportamiento o muchas veces primero se altera la capacidad de prestar atención. Y finalmente viene el estado de demencia. El tiempo que transcurre entre esa etapa preclínica y la demencia es un tiempo muy variable, pero gracias, digamos, a los estudios que se están realizando actualmente con pacientes que tienen problemas genéticos, que son portadores de una mutación y que se sabe que con los años la van a desarrollar, en estas personas se ha visto que esa etapa preclínica sucede aproximadamente hasta 20 años antes de que se manifieste la enfermedad. O sea que podríamos decir de alguna manera que la demencia es como el cáncer. No comienza cuando la persona está enferma o cuando empieza a manifestar sus síntomas, sino que en el momento en que empiezan los síntomas ya hay una etapa para atrás donde en el cerebro se han ido acumulando una cantidad de sustancias anormales que son las que impiden el comportamiento adecuado y el paso de los recuerdos. Entonces comenzamos a anudarnos un hilito o a cambiar de argolla para recordar qué es lo que tenemos que hacer, y al otro día ya se nos olvidó por qué fue que nos cambiamos la argolla o por qué fue que nos anudamos el hilito.
Las personas comienzan también a tener dificultades para los cambios, para la administración de la medicación. La administración de la medicación es una actividad que se puede considerar compleja, porque las personas tienen que recordar no solamente los nombres de las pastillas, sino los horarios, cuáles se pueden juntar, cuáles se toman antes o después de los alimentos, cuáles tienen que estar lejos de los alimentos. Entonces, para una persona joven esto puede que no tenga ninguna dificultad, pero para una persona que empieza a tener dificultad con la memoria, esta es una actividad que se vuelve compleja. También el hecho, por ejemplo, de mercar, porque ir a un mercado y poder traer lo que uno necesita se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer de una forma espontánea, pero con los años las personas empiezan a necesitar una lista para poder saber qué es lo que tienen que llevar y muchas veces de esa lista, aún con ella en la mano, dejan de traer las cosas que necesitan o repiten y compran 2 o 3 productos de la misma clase. Otra actividad que se considera compleja es, por ejemplo, firmar un cheque o hacer un cheque, porque se necesita tener en cuenta varias cosas, el nombre de la persona, escribir correctamente los números, que los números coincidan con las letras, que la firma esté en el lugar adecuado, que sea una firma reconocible como siempre la persona lo ha hecho. Lo que les quiero decir es que en las actividades de la vida diaria hay actividades que se consideran instrumentales complejas como estas que les estoy mencionando, porque hay otras actividades que son actividades básicas, cotidianas, que son mucho más elementales como vestirse, bañarse, comer y que no requieren, por lo menos en un primer momento, de esa función cognitiva intacta. En cambio, estas actividades instrumentales complejas sí requieren que la persona esté más atenta y tenga más memoria. Entonces, después de un envejecimiento normal, de un trastorno cognitivo leve, ya podemos entrar a hablar de un estado de demencia o de demencias, porque son varias, donde hay una reducción progresiva de la capacidad mental, hay dificultad para realizar estas actividades cotidianas, se deben a un daño del cerebro, las causas son muchas y el Alzheimer es la causa más común en personas ancianas. Quiero puntualizar esto, y es que no solo son un problema de memoria, no solo afectan a los ancianos, porque también hay personas jóvenes afectadas por demencia. También decirles que por cada paciente con demencia hay por lo menos otra persona cercana que padece la enfermedad de otra manera. No me refiero aquí a las formas genéticas en donde puede haber varios miembros afectados de una familia, sino que me refiero que cuando hay una persona con demencia en una familia, por lo menos otra persona que es el cuidador o 2 o 3 familiares están padeciendo la enfermedad. De otra manera, porque tienen que entrar a sortear las dificultades que esa persona afectada está teniendo y porque en etapas más avanzadas la van a tener que asistir para todas sus actividades. Y lo otro es que la demencia no es una sola, sino que hay varias clases. Esta sombrilla es para representar que debajo de ella están todos los grupos de demencia y que la más común es el Alzheimer, que en este momento afecta alrededor de 35 millones de personas en el mundo. Esto es para ejemplificar que en el cerebro las diferentes funciones cognitivas tienen una localización. Por ejemplo, la parte de la memoria tiene que ver con el hipocampo, que es lo que está señalando la flechita en azul, y la parte del comportamiento está dirigida básicamente por los lóbulos frontales. Entonces, lo que pasa en el cerebro en una persona con demencia es que se afectan estas áreas de diferente manera y la única forma de uno entender cuál es el tipo de demencia que tiene la persona es cuando la persona llega a tiempo a la consulta y está comenzando con los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo todas las demencias se parecen. En un principio, por ejemplo, los pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer lucen como si fueran completamente normales, lucen sanos, no tienen dificultad motora, no tienen ninguna dificultad para moverse de una silla, para levantarse,
no tienen dificultad para acostarse ni para voltearse en la cama, a diferencia, por ejemplo, de los pacientes que están teniendo una demencia por enfermedad de Parkinson, porque la enfermedad de Parkinson es un trastorno que afecta básicamente el movimiento y el cuadro demencial viene después. O a diferencia de los pacientes con demencias frontales, que lo que tienen es inicialmente muchos problemas de comportamiento. Pero entonces, cuando nosotros vemos una persona que está consultando por problemas de memoria, el hecho de que camine normal, de que no tenga ninguna dificultad de movimiento, que no tenga ningún temblor, no quiere decir que está afectado. O sea que es la memoria y esa función cognitiva exclusivamente la que puede estar afectada en un momento dado y que por lo demás todas las funciones parecen intactas. La enfermedad de Alzheimer entonces es un proceso patológico que daña la conexión entre las neuronas. Alois Alzheimer era un psiquiatra y su primera paciente se llamaba Augusta D. Era una paciente de 51 años que fue internada porque tenía cambios de memoria, cambios de comportamiento, alucinaciones, paranoia, celos, gritos, problemas de comportamiento, muy agresiva, y la paciente murió 6 años después. O sea que corresponde como al cuadro clínico de lo que es una demencia precoz. Y en el cerebro de esta paciente se describieron los cambios que les voy a mencionar posteriormente. Antioquia se considera que es un aislado genético con efecto fundador en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué quiere decir efecto fundador? En nuestro departamento se han identificado varios municipios como Angostura, Yarumal, Campamento, Belmira, San Pedro de los Milagros, Entre Ríos, Dabeiba, donde hay numerosas familias que comparten los mismos apellidos, que comparten marcadores genéticos, que tienen la misma mutación, que es una mutación en el cromosoma número 14, y que además tienen una presentación clínica similar en la forma de la demencia. Este es, digamos, el grupo poblacional más grande del mundo, ha sido ampliamente estudiado por el grupo de neurociencias, con el doctor Francisco Lopera, quien ha sido el pionero de esta investigación, y digamos que es un grupo muy especial para la investigación y para lo que se puede ofrecer al mundo desde el punto de vista de lo que se puede conocer de la enfermedad, porque es tal vez el único grupo en quien se puede estudiar la enfermedad o lo que pasa en el cerebro desde muchos años antes de que las personas comiencen con los síntomas, porque a las personas se les puede hacer un estudio genético y si tiene la mutación, el cerebro se puede estudiar con imágenes, se puede estudiar el líquido de la columna, se puede estudiar la sangre y mirar la diferencia que existen entre esas personas sanas y las personas afectadas, lo cual no es posible en el Alzheimer tardío, porque cuando las personas llegan a consultar ya tienen la enfermedad y de ahí para atrás nosotros no sabemos lo que ha pasado. Entonces, digamos como que ascendiendo al cerebro para poder buscar qué es lo que hay en los recuerdos, qué es lo que hay en la memoria, qué es lo que hay en la atención, nos vamos encontrando con diferentes dificultades. Las personas tienen inicialmente mucha dificultad para saber dónde guardaron las cosas. Entonces guardan el dinero, guardan un objeto y luego pueden desbaratar la casa tratando de saber dónde lo encontraron. En las etapas iniciales finalmente logran encontrar 2 o 3 veces las cosas y algo bastante común es que cuando no encuentran ese objeto siempre le dicen a un familiar o a alguien que está cercano que se lo robó. Esto es para ejemplificar cómo la memoria se almacena, digamos, por capas. En la parte más profunda de la memoria, la parte más resistente al envejecimiento son las primeras experiencias que el ser humano tiene, su niñez, dónde estudió cuando estaba pequeño, con quién compartió su infancia,
Y esto va ascendiendo hasta las actividades más recientes, que es lo primero que se pierde en la enfermedad de Alzheimer. Por eso los familiares muchas veces dicen, pero es que es muy raro, él no recuerda lo que hizo ayer, pero él se acuerda perfectamente del vestido de la primera comunión. ¿Por qué? Porque es que el recuerdo del vestido de la primera comunión está, digamos, alojado en una parte más profunda y en ese momento es mucho más resistente al envejecimiento. Entonces, esa alteración de la memoria, que es lo que se llama la alteración de la memoria episódica, es lo primero que se afecta en la enfermedad de Alzheimer. ¿Dónde estuve ayer? ¿Cuál es la cita que tengo? ¿Qué es lo que me acaban de decir? ¿Cuál es la razón que tengo que dar? Eso es lo que primero se pierde. Entonces, responder a las preguntas, ¿qué fue lo que me dijeron? ¿Dónde guardé las cosas? ¿Cuándo fue que me lo dijeron? Eso es una cosa que está alterada en los estadios iniciales de la enfermedad. Posteriormente se comprometen los otros tipos de memoria, pero esta diferencia entre la memoria reciente y la memoria antigua es lo que muchas veces despista a los familiares que no tienen mucha relación con el tema y no logran entender por qué a alguien se le olvida lo que acaba de pasar, lo que acaba de suceder y cómo tiene en su memoria el recuerdo de la primera infancia. Pero no solamente hay un problema con la memoria, sino que también puede haber un problema de orientación. El paciente empieza entonces a perderse en lugares que son familiares para él. Muchas veces ya lo único que puede hacer es ir a la iglesia que le queda a una cuadra y devolverse, pero si sale al centro solo, ya tiene dificultad, por ejemplo, para saber dónde queda el edificio Coltejer o si se baja digamos en Palacé, ya no sabe por dónde ir para llegar hasta la Avenida Oriental. Estas múltiples rutas que se ven en esta figura son las preguntas que el paciente se hace. ¿Yo por dónde cojo? ¿Por dónde tengo que ir para llegar al lugar que quiero llegar? O sea que el paciente, además de tener la alteración de la memoria episódica, tiene una alteración de la memoria topográfica, porque no reconoce los lugares y olvida dónde están esos lugares. Pero a veces, a pesar de que el paciente tiene estas dificultades, hay días en que se le prende el switch y eso no se le olvida y tampoco se le olvida cómo llega. Entonces el familiar le dice a uno, no, pero es que yo no entiendo. Ayer que no sabía nada, que no sabía dónde había guardado las cosas y hoy fue el que me recordó la cita que yo tenía. Entonces, ¿será que se está haciendo? Yo no comprendo porque unos días sí y unos días no. Pero lo que les quiero decir es que esta pérdida de memoria es una pérdida de memoria fluctuante, no sucede siempre de la misma manera, incluso puede variar en el transcurso del día. Los pacientes le refieren a uno que muchas veces cuando se levantan es como si tuvieran el cassette borrado. Tienen que pasar unos minutos o unas horas para ellos darse cuenta, cómo ubicarse y luego pueden seguir ubicados un rato del día y dentro de una hora o de 2 horas tener dificultad. Lo que quiero enfatizar es que la pérdida de memoria no es homogénea, es fluctuante, no siempre se presenta de la misma manera y que estos son los elementos que debemos tener en cuenta para entender lo que está pasando en el paciente. Con el paso del tiempo, el paciente puede tener dificultad para vestirse. Esto es lo que se llama la apraxia del vestir. El término apraxia hace referencia a la dificultad de realizar un acto motor cuando están intactas todas las vías que permiten hacerlo. O sea, el paciente no se puede vestir no porque tenga un brazo paralizado, no porque tenga una pierna paralizada, sino porque no sabe cómo ponerse esa camisa, cómo ponerse ese pantalón. Entonces el paciente o se abotona la camisa coja o mete sus 2 piernas por una sola pierna del pantalón o se pone la camisa al revés. Inclusive ya más adelante en el transcurso de la enfermedad puede ponerse, por ejemplo, la pijama encima de la ropa de calle. Además de la memoria y de la capacidad para vestirse, también se compromete el lenguaje. Entonces lo que llamamos es la anomia. La anomia es
el olvido de los nombres. Pueden ser nombres de objetos, pueden ser nombres de personas, pueden ser nombres de lugares. Y muchas veces el paciente comienza a decir, es que yo lo tengo en la punta de la lengua. Y ese nombre que tiene en la punta de la lengua no puede aparecer, no llega, o por lo menos no llega en el momento en que se necesita. Y otro elemento que aparece es lo que se llama agnosia visual. Es que a pesar de que el paciente ve los objetos, no es capaz de reconocerlos. Entonces muchas veces, digamos, una ama de casa entra a la cocina y la hija le dice, páseme por favor el pelapapas, y ella mira los objetos, ella los está viendo, pero ella no sabe cuál es el pelapapas, ella no sabe cuál es el cuchillo. ¿Por qué? Porque no lo reconoce. No está ciega, pero a veces se comporta como si estuviera ciega. O sea, la vía visual como tal no está dañada, lo que está dañada es la integración de ese estímulo visual que se recibe con el procesamiento que requiere el cerebro para elaborar la imagen y el significado de esa imagen. Aquí vemos una fotografía antigua de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese paciente que olvidó que lo invitamos el día de ayer a almorzar, puede hablar, por ejemplo, de hechos con lujo de detalles. Puede recitar la vida de Napoleón, puede hablar de la Segunda Guerra Mundial, puede hablar también con mucha precisión de su infancia, puede dar detalles que inclusive hasta ese momento parecían olvidados, por lo que les mencionaba ahorita, porque esta memoria antigua es una memoria muchísimo más resistente y el paciente la va a perder, pero en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer se pierde, digamos, como el engranaje que hay en el cerebro para traer ese recuerdo que se necesita en el momento preciso. Y fuera de ese recuerdo también empiezan a alterarse otras funciones, incluso desde periodos muy tempranos de la enfermedad, pero yo no me voy a detener en ellos, son, digamos, funciones comportamentales y conductuales de las cuales les va a hablar la doctora Noemí Correa. El reconocimiento en el espejo es otro de los síntomas que aparece con la etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, cuando el paciente se mira al espejo, no se reconoce como tal. Y esa persona que hay en el espejo puede ser o la persona que le roba las cosas, o un vecino que viene a conversar con él, o una señora que se vestió igualita a mí, pero la veo como muy rara, o otra imagen que no le dice nada. Pero piensen ustedes que cuando la persona se mira al espejo y no se reconoce, el cerebro ya está muy afectado, porque el reconocimiento del ser humano en el espejo sucede más o menos alrededor de los 18 meses de vida. Entonces, es una involución tan grande que el paciente ya no es capaz de reconocer su propia identidad. Esta pérdida de memoria es muy importante porque finalmente la memoria es lo que lo conecta a uno con el pasado y con su historia personal. O sea que perder la memoria es de alguna manera perder esa relación con el pasado, perder una relación con la historia. Entonces, hay diferentes áreas del cerebro afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Acá vemos los lóbulos frontales que también se afectan y el paciente tiene alteración en el juicio, alteración en el comportamiento, se puede volver muy irritable. El área temporal, que tiene que ver con la memoria, y aquí tenemos el área del lenguaje, entonces el paciente puede hablar lo que se llama con circunloquios, dar muchas vueltas para expresar una idea o empezar a sustituir un fonema por otro o empezar a cambiar las palabras y finalmente muchas veces el lenguaje se hace inentendible. El volumen del cerebro se reduce por la muerte de las células nerviosas. El cerebro puede llegar a pesar, digamos, la mitad de lo que pesa o un poquito más. Hay cerebros con enfermedad de Alzheimer que pesan alrededor de los 700, 750 gramos, mientras que un peso normal puede estar entre
1.200, 1.300 gramos. Las hendiduras y los surcos se hacen mucho más notorios porque con esa pérdida celular lo que hace es que esto se amplía, las células que subsisten pierden su capacidad para relacionar a los estímulos nerviosos. Esta imagen es una imagen de una resonancia donde nosotros vemos, estos son los hipocampos, que son las células de la memoria, estas cositas que hay acá en blanco ya no deberían ser de ese color, esto debería estar aquí más negrito, y esto significa que ya hay atrofia, y esta atrofia se va extendiendo desde los lóbulos temporales hacia la parte anterior, pero también se puede extender hacia la parte posterior. Aquí vemos la imagen de lo que es un cerebro sano y a la derecha un cerebro en la etapa avanzada de la enfermedad de Alzheimer. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se reduce el cerebro? Hay un acúmulo de unas sustancias que hacen que la corteza cerebral se contraiga, que los ventrículos se dilaten y que estas estructuras, que son los hipocampos, que son los que soportan la memoria, estén supremamente contraídos. Entonces, con esta reducción de las neuronas, nosotros podemos comparar cómo es este cerebro afectado y miren aquí lo que corresponde a un cerebro sano. Entonces, hay una pérdida de volumen, que es una pérdida de volumen importante, pero no es solamente pérdida de volumen, sino pérdida de las funciones. Entonces, esas sustancias que se van acumulando, las vemos acá en un estadio leve, luego en un estadio moderado y aquí ya en un estadio severo, que van comprometiendo prácticamente todas las áreas cerebrales. Entre el estadio leve y el estadio severo pueden pasar aproximadamente unos 10 o 12 años, pero esto es un promedio, los pacientes siempre son individuales e irrepetibles. Hay pacientes que han tenido su ciclo demencial en lapsos tan cortos como 3 años, o hay pacientes que han durado hasta 18 años o 20 años con la enfermedad. Entonces, en esta primera fase, donde digamos la basurita está confinada solamente a esta parte, hay pérdida de memoria, confusión, problemas para la administración del dinero, cambios de temperamento y ansiedad. Ya cuando el Alzheimer está más moderado, hay problema para reconocer a las personas, para hablar, puede haber inquietud y puede haber agitación. Y en el Alzheimer severo ya hay un encogimiento extremo del cerebro, los pacientes quedan completamente dependientes de otro para poder realizar las actividades de su vida diaria y para poder sobrevivir. Y además hay pérdida de peso, puede haber convulsiones con la alteración del control de los esfínteres, entonces también se pueden presentar infecciones urinarias a repetición, la piel se vuelve más frágil, puede haber también infecciones, y cuando un paciente fallece por la enfermedad de Alzheimer, no es esta en sí la que lo lleva a la enfermedad, sino que generalmente son las complicaciones de tipo urinario o de tipo respiratorio o escaras que se infectan. Vemos acá entonces estas placas que están en el envejecimiento normal, pero la diferencia es que están más aumentadas en la enfermedad de Alzheimer, son placas y ovillos que se interponen en las neuronas y son las que impiden ese paso de los recuerdos. Quise traer esta tabla para hacer una comparación de la pérdida de funciones, porque se ha dicho que la enfermedad de Alzheimer es como el proceso inverso del neurodesarrollo. Cuando una persona va creciendo, digamos un adolescente, ya puede tener, además de estar estudiando, puede estar empezando a realizar algún trabajo, y si nos vamos de aquí para atrás, esto es justamente el deterioro que tienen los pacientes. O sea, el paciente con Alzheimer termina postrado en cama, lo último que pierde es la capacidad para sonreír, pero ya ha perdido la capacidad para mantenerse sentado, para caminar, para decir 5 o 6 palabras, para controlar los esfínteres, para ser independiente en el baño, para seleccionar sus prendas de vestir, para dominar las finanzas y para mantener un trabajo. O sea, el neurodesarrollo es,
digamos, las funciones cognitivas que se van ganando con el tiempo para hacer de ese bebé un ser autónomo e independiente. En el anciano afectado por la enfermedad de Alzheimer, lo que hay es el proceso totalmente contrario, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino también desde el punto de vista motor, porque el paciente pierde la capacidad de caminar, también está sentado en una silla, después no puede sostener la cabeza y después está postrado en la cama. O sea que de alguna manera volvemos a este estado. Eso con lo que tiene que ver con relación a la enfermedad de Alzheimer. Pero les decía en la parte inicial que la única demencia no es la enfermedad de Alzheimer. También hay demencias vasculares que son las que se producen por infartos o por hemorragias cerebrales. Estas causan también una gran discapacidad y, digamos, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, en general, estas sí se pueden acompañar de alteraciones en el aspecto motor desde etapas muy tempranas. Aquí vemos, por ejemplo, una hemorragia cerebral y esta hemorragia cerebral va a tener su equivalente en el desempeño motor del paciente. En esta gráfica vemos cómo se ve en una resonancia un infarto cerebral y esto es un cerebro con infartos cerebrales. Antes de pasar a la demencia frontal, quería enfatizar que los factores de riesgo para las demencias son diferentes. Por ejemplo, para la demencia vascular están el tabaquismo, el sedentarismo, lo que se llaman las dislipidemias, que son las alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, son básicamente los factores de riesgo, digamos, modificables, porque hay otros como la edad y el sexo que eso no lo podemos cambiar, pero esos que les decía anteriormente son factores de riesgo modificables para la demencia vascular. Y lo otro que se ha visto es que esos mismos factores de riesgo o el hecho de tener, por ejemplo, microinfartos en el cerebro también puede favorecer la presentación de demencia tipo Alzheimer. O sea, las demencias no siempre son puras. A veces hay una mezcla de factores vasculares y a veces están las otras demencias. Y para finalizar, en estos 3 minutos que me faltan, voy a mencionarles algo sobre los lóbulos frontales y las demencias del lóbulo frontal, que en nuestro medio, digamos, son un poquito más desconocidas, pero que también vale la pena pensar en ellos. A ver, el lóbulo frontal es el que nos permite a nosotros planear las actividades, pensar, mantener una relación sociomoral y que esa relación sociomoral es la que permite de alguna forma la vida en comunidad. El paciente pierde lo que se llama la empatía. Empatía significa que yo conecto con el sentimiento del otro y con esto se asientan las bases, digamos, de la moralidad. Cuando esto se pierde, entonces vienen muchos cambios comportamentales que hacen que el paciente tenga unos trastornos tan severos que le impidan vivir en sociedad, porque además de que pueden hacer gastos inadecuados, hacen contactos que no son los adecuados, pueden cometer crímenes sexuales, pueden volverse supremamente agresivos, se vuelven desinhibidos, pierden el decoro, las maneras. Es la persona, por ejemplo, que llega a una fila y no le importa que haya 20 personas por delante, sino que se pasa por encima de la fila y quiere ser la primera. Dicen vulgaridades, comentan sus intimidades delante de personas que apenas acaban de conocer. Entonces, este cambio de comportamiento marca el inicio de una demencia frontal y es muy importante tenerlo presente porque generalmente estos pacientes pasan como locos y son llevados inicialmente al psiquiatra. Afortunadamente los psiquiatras pues trabajamos en conjunto y tenemos una forma interdisciplinaria de abordar, pero lo que les quería mencionar era que cuando estamos ante un cambio de comportamiento, no es que la persona se haya vuelto necesariamente loca,
sino que algo está pasando en su cerebro y es lo que hay que mirar. Los métodos de diagnóstico entonces para las demencias son la resonancia magnética, es el examen imaginológico ideal para mirar los cambios que están sucediendo a nivel cerebral. Las pruebas neuropsicológicas en las cuales se le pide al paciente que reproduzca figuras sencillas y nosotros vemos en estas pruebas neuropsicológicas cómo los pacientes vuelven a dibujar como niños o pierden la habilidad que tenían. Muchas veces estas pruebas neuropsicológicas toman tiempo, pero es importante porque gracias a todo lo que se ve en estos desempeños es lo que nos permite decir muchas veces qué tipo de demencia también tiene el paciente y hacia dónde se puede rehabilitar esa función cognitiva. Otra idea es que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Entonces ahorita con el tema de Juan Gonzalo con respecto a los tratamientos, vamos a ver que son dos áreas absolutamente interconectadas y finalmente digamos el abordaje terapéutico es un abordaje interdisciplinario, no es solamente el neurólogo, hay varios especialistas que participamos allí y todos somos importantes en el equipo porque las funciones que tiene alterada el paciente son demasiadas y es lo que permite trabajar, digamos, con armonía, intentando que el paciente y su familia tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta dice que si todo el Alzheimer es hereditario. No todo el Alzheimer es hereditario, la mayoría no lo es. Las formas hereditarias alcanzan más o menos entre un 3 y un 5%. ¿Qué quiere decir? Que si tomáramos 100 pacientes que sufren enfermedad de Alzheimer, solo 3 de esos serían formas genéticas y el 97% serían formas esporádicas. Esa es la primera pregunta. La segunda es que si se puede ampliar un poquitico la demencia relacionada con la enfermedad de Parkinson, es una pregunta que está también repetida. El Parkinson es inicial y básicamente un trastorno motor, pero no es exclusivamente un trastorno motor. Los pacientes con los años pueden sufrir también demencia que se manifiesta de una forma muy diferente a la enfermedad de Alzheimer, porque el paciente con Parkinson uno lo ve muy comprometido desde el punto de vista motor, con mucha dificultad para caminar, para voltearse en la cama, para levantarse, con temblor, y esa persona que está en esas condiciones en el estadio inicial puede tener muchísima mejor memoria que un paciente con Alzheimer como tal, pero con el tiempo la memoria y el comportamiento también se pueden alterar. Y la otra pregunta que también está muy repetida es que ¿a qué edad se podría detectar inicialmente el Alzheimer? En las formas genéticas, en estos grupos antioqueños que les mencioné, pues se detecta con un examen genético, se hace un examen en sangre para saber si la persona tiene la mutación, pero eso solamente en este grupo que tiene una transmisión de padres a hijos. En el resto de las personas, hasta el momento, la única forma como nosotros podemos detectar es cuando la persona empieza con las quejas de memoria. Considerar que las quejas de memoria, como les decía yo, no necesariamente son normales o son por la edad, sino que pueden ser el indicio de un proceso neurodegenerativo. Pero en las formas esporádicas, o sea, en el Alzheimer que ocurre en la mayoría de las personas después de los 65 años de edad, nosotros en este momento no tenemos un test ni en sangre ni en resonancia para decir esta persona va a sufrir Alzheimer cuando tenga 65 años. Todavía no lo tenemos.